¿Tiene mucho calor? Yo no sé si abrieron el aire acondicionado. ¿Eh? Sí, lo abrieron, pero no. ¿Es el aire acondicionado? Bueno. Yo siempre... Yesodé a Torah, fundamentos de la Torah, capítulo 1. Estamos estudiando lo que tiene que ver con lo fundamental que un judío debe creer. La última vez analizamos el nivel de Moshe, que Moshe le dijo, quiero conocer tu esencia, Dios. ¿Se acuerdan de esa clase? Fueron 6 minutos, pero muy profundos. ¿Qué le dijo Dios? Moshe, mi esencia es imposible. Mi rostro no podrás ver, pero podrás ver mi espalda. Dios no tiene rostro y Dios no tiene espalda. Dijimos, rostro representa todo lo que es Dios. Espalda, todo lo que no es Dios. O sea, la creación. Yo no puedo captar al creador, la esencia del creador, pero sí puedo captar su manifestación. Eso sí podemos captar. Y a través de su manifestación nos conectamos con Dios. O nos acercamos a conocer lo que podemos saber de Dios. En otras palabras, podemos conocer sus caminos, pero no su esencia. ¿Me siguieron? Y dijimos que el nivel que llegó Moshe Rabenu no lo alcanzó ni lo alcanzará ningún ser humano. Es el nivel máximo espiritual que un ser humano puede llegar. Moshe Rabenu llegó a lo máximo que puede llegar un ser humano. ¿Está bien? Muy bien. El contexto de estas alajot eran que veníamos hablando que Dios no tiene ni cuerpo ni forma. Dijimos que Dios existe, que Dios es único y que no tiene ni cuerpo ni forma. ¿Está bien hasta acá? Okay. Seguimos. Últimas 3 alajot de este capítulo. Leo. Por cuanto que ya sabemos que Dios no tiene cuerpo ni forma, Itbaer Sheloy Erulo Velo Dejadme Mebrotaguf. Ahí va la conclusión. Si Dios no tiene ni cuerpo ni forma, a Dios le puede acaecer, le puede ocurrir cosas que le acontecen a los cuerpos. De nuevo, no. Así como Dios no tiene cuerpo, entonces bueno, el cuerpo se mueve, por ejemplo, ¿no? El movimiento es una característica de lo corpóreo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es el movimiento? Algo que se mueve de un espacio a otro espacio. Pero Dios no tiene cuerpo. ¿Me siguen? Sí. Entonces la pregunta de Rambam. Entonces la palabra movimiento, ¿se puede aplicar a Dios? No. ¿Entendieron? Por cuanto que, por ejemplo, la palabra color es algo que describe el color de la mesa, ¿no? ¿Está bien? Pero la palabra, sí, pero Dios no es un elemento. Entonces la palabra color, ¿de qué color es Dios? No tiene sentido, está diciendo cualquier disparate lo que dijiste. ¿De qué color es Dios? Color describe elementos materiales y Dios no es material. Por lo tanto, ¿de qué color es Dios? No tiene sentido. ¿Me siguen? Sí. ¿De qué sexo es Dios? No tiene sentido la pregunta. Porque el sexo es, Dios creó a la humanidad y los animalitos hay sexo masculino y sexo femenino. Pero Dios no es un ser humano o no es un animalito. Por ende, la palabra ¿de qué sexo es Dios? No tiene sentido. ¿Me siguieron? Eso es lo que va a hablar en esta alajá entonces. Algunos tienen claro que Dios no tiene cuerpo ni forma, pero cuando se meten con estas palabras, se hacen una ensalada. Y no se dan cuenta que no se puede aplicar esta palabra. Por ejemplo, ¿puedo decir Dios bajó al monte Sinai? ¿Qué tiene de malo? ¿No se puede referir a esencia? Bien, preste atención. Dios, eso es lo que estamos viendo. Dios bajó o descendió en el monte Sinai. La palabra descender, ¿qué significa? Tienen que meterse en la palabra primero. Es una, ¿qué es? Es una acción de movimiento de elementos materiales. No hay descender o elevarse en algo espiritual. Lo espiritual no se eleva y no desciende. Lo espiritual no está en el espacio. Lo espiritual está fuera del espacio. El espacio no abarca a lo espiritual. ¿Me siguen? Entonces yo no puedo decir descendió y tampoco puedo decir ascendió. Entonces ¿cómo leo esos pesuquín? Buena pregunta. ¿Pero entendieron lo que enseñé? Es profundo esto. Dice, así como no se aplica las características, lo material a Dios, tampoco se aplica las características de lo material.
Porque ¿qué es la característica de lo material? Es un elemento que describe lo material. Si no es material Dios, tampoco puedo describirlo de manera material. ¿Se entendió? Vamos a palabras que no se pueden utilizar entonces. Va. Por lo tanto, dice Rambam, no puedo decir que se unió a eso o que se separó de eso. ¿Entienden por qué no puedo unir la palabra se unió a eso? Porque ¿qué decir? ¿Qué se une a algo? Cuerpos. Unir. El verbo unir es el verbo de dos elementos materiales que se unen o se desunen. ¿Está bien? Todo elemento material se puede dividir. No sé si infinitas veces o hasta cuánto el átomo se puede dividir o vamos a llegar a un nivel que es limitado. Pero todo lo que tiene partes es porque es algo material. Pero Dios no es material. Entonces la palabra partes tampoco se aplica a Dios. O tampoco la palabra unirse a esto o desunirse de eso no se aplica a Dios. ¿Se entendió? Sigo. Lómida, medida. La palabra medida se aplica a Dios. Dios tiene una medida, no sabes, es gigante. No, idolatría, ¿qué Dios es gigante? Dios no tiene forma. Bueno, pero gigante no es una metáfora. Bueno, pará. Vos me dijiste gigante y gigante significa que tiene un tamaño grande, grande, grande. ¿Dios tiene tamaño grande, grande, grande? No, porque la palabra tamaño no se aplica a Dios. Porque la palabra tamaño es una característica de la materia. ¿Entendieron? Ya me perdí un poco. Sí. Tú te estás refiriendo a palabras Que no podríamos... inaplicables a Dios. Ajá. Palabras inaplicables a Dios, a pesar que el Tanaj las utiliza. Y entonces las tengo que... Por eso me confundo. Y claro, Utiliza- Rambam sabe que las utiliza, pero ahora quiere enseñarte a pensar bien. Entonces, básicamente me está diciendo, se utilizan las palabras, Pero no es tienen el metafórico. significado que nosotros creemos. Exacto. Ok, Es metafórica. ya. Metafórica. Alegórica. No la puedo entender literal. Porque si la entiendo literal, contradice lo básico de la unicidad de Dios, de la teología judía. ¿Entendieron? Entonces no estaría entendiendo bien a Dios. Te imaginás que lo estás entendiendo, pero no lo estás entendiendo. ¿Está bien? Sigo. Subir y bajar, ¿se aplica a Dios? Ya sé que hay verbos que dicen que Dios subió o bajó en el monte Sinaí. Ya sé que hay verbos así. O que Abraham tuvo nebuá y Dios se elevó. Que vos te imaginás elevándose. Pero Dios no se eleva porque elevarse es una palabra material. ¿Entienden? Entonces ¿qué significa? Que terminó la profecía. Así, terminó la profecía, es como que entonces se elevó. ¿Está bien? Derecha e izquierda. ¿Hay derecha de Dios, izquierda de Dios? No. ¿Por qué no? Porque derecha e izquierda, ¿qué describen? Sí, algo material y a derecha y a la izquierda. Entonces no hay derecha e izquierda. Pero dice la derecha de Hashem. Maneja el mundo. Bueno, hay que entender qué significa la derecha de Hashem. Pero Dios no tiene una mano derecha ni una mano izquierda. ¿Entendieron? Parí mejor. Rostro y espalda. ¿Tiene sentido? No, porque Dios no tiene cuerpo, ni rostro ni espalda. Sentarse o pararse. Y Dios está sentado sobre su trono. Dice sentado. Entonces vos te lo imaginás. No, pero no te lo podés imaginar sentado porque no tiene forma. Pero dice sentado ahí. Está bien, dice muchas cosas, dice. ¿Está bien? Pero sentado sí puede significar asentado, algo firme. Hay que ver la diferencia entre sentado y parado. Ulay, ahora Dios va a hacer algo. Entonces aparece el verbo se paró. ¿Cuál es la simbólica de pararse? Que cuando vos vas a hacer algo, te parás para hacerlo, ¿no? ¿Y qué es lo que la Torah quiere decir? Que Dios va a hacer eso. Entonces, ¿qué verbo utiliza como metafórico? Pararse. ¿Entendieron? Sí. Sigo. Y ahora entramos en dos verbos profundos. Para estos dos verbos profundos hacemos un pequeño recreo porque vamos a entrar en algo más profundo.